Y bueno, para cerrar este simposio es para mí un gusto y un honor introducir al doctor Carlos Franco Paredes, que es gran amigo de la casa, siempre muy colaborador con la CIN, ya lo conocen, ayer lo presentamos, y él nos va a hablar sobre aproximación sindromática del diagnóstico diferencial de zoonosis viral. Bienvenido, hermano, muchas gracias. Ok, buenos días. Gracias de nuevo, Alfonso, por la oportunidad de estar aquí otra vez. Voy a poner atención al reloj. En primer lugar, gracias, Emiliani, por ayudarme a cambiar la presentación que agregué. De las tres presentaciones que hemos tenido, yo quiero sonar honesto y humilde. Yo la verdad no he sentido tanta responsabilidad de subir a un estrado como lo siento en este momento. Y lo digo con el corazón en la mano por las presentaciones. Yo creo que espero que ustedes las hayan disfrutado tanto como yo y sobre todo por los dos comentarios que voy a hacer a continuación. El primero es: yo soy clínico, soy infectólogo, quizá como algunos de ustedes, y he tenido la fortuna de trabajar con mucha gente, como Alfonso, con Tony, el maestro Tony, con Salim, con Gilberto Montoya, con personas que he visto por aquí y otros colegas más, Jaime, etcétera. Y la verdad es que una de las cosas que yo podría concluir, y que Salim lo mencionó claramente, es como clínico, la clínica es importante, ser médico es importante, pero es una actividad que yo siento a mis 51 años y veintitantos de ser clínico, que es una actividad a veces que es incompleta, ¿no? Y es incompleta porque hemos querido que sea incompleta, porque no hemos puesto atención en los factores, como en esta imagen, en el que la enfermedad de los pacientes se produce en la comunidad de donde vienen, ¿no? Y a veces lo que hacemos es darles un manejo muy limitado, muy interesante, nos sentimos muy bien, pero luego los mandamos a las condiciones sociales o ecológicas, etcétera, que los enfermaron en el primer lugar y regresan otra vez. El mejor ejemplo para mí siempre lo ha sido la drogadicción intravenosa, que donde yo trabajo vemos mucho y les damos tratamiento y nos sentimos súper bien por darles antibióticos para la endocarditis, pero bueno, no estamos tratando a la persona, estamos tratando a la infección. Y eso es el mensaje. La clínica es muy importante, la historia clínica, eso los que estamos aquí, si hay estudiantes en entrenamiento, eso no tiene, no hay vuelta, es muy importante la historia clínica, pero lo que mencionó Salim también para mí es una gran observación que amerita que la vuelva a mencionar. El diagnóstico cuando tenemos un paciente en la cama que tiene encefalitis, digamos, y no tenemos mucha historia clínica, tenemos que buscar encontrar una etiología que quizá a veces no hay tratamiento, pero yo creo que el entender la etiología específica es donde a veces fallamos como clínicos y creo que es importante mencionarlo. Y el otro es el aspecto social también, que aquí se menciona en esta breve transparencia. La imagen de aquí abajo es en el Darién con Tony Suárez en enero, y es otro aspecto que me gustaría mencionar. Salim también habló de esto, la migración, el flujo de migrantes que pasan por todos nuestros países es una fuerza muy dinámica de transición epidemiológica y puede haber que haya nuevas introducciones de nuevas infecciones, como lo es, por ejemplo, el caso del polovirus tipo 1 en Malawi, en África, que es una cepa de Pakistán. Y yo no dudaría que alguno de esas personas que cruzó todo el África para llegar básicamente al Darién, para subir de ahí y migrar hacia Estados Unidos, haya sido uno de los que haya soltado, digamos, o el virus lo haya excretado en las heces y se haya transmitido. Así que hay que pensar en ese sentido, en este aspecto, y como clínicos también. Perdón por esa reflexión, pero sí me parece muy importante. La segunda, el diagnóstico sindrómico. Aquí estoy viendo los de Biomeriu, no es para hacerles ninguna publicidad, pero el diagnóstico sindrómico utilizando marcadores moleculares, creo que lo utilizamos mucho más ahora en el diagnóstico, por ejemplo, de las meningitis, encefalitis, de las gastroenteritis,
y de otros síndromes en los que a veces infecciones de transmisión sexual, creo que es donde más se utiliza, porque lo mismo, en la clínica nos puede decir tenemos una úlcera, si la úlcera está ahí y tratamos de hacer los estudios iniciales con una tinción de Gram, a veces acabamos dándoles un tratamiento sindrómico que puede ser con doxiciclina y aciclovir para tratar herpes o alguna bacteria. Y el más triste para mí siempre es, no es triste pues, pero es el más incompleto, es cuando decimos, este paciente tiene deficiencia de doxiciclina, ¿no? Y eso es de los pacientes que llegan, en el caso conmigo o donde yo he practicado, pacientes en los que pueden tener el mismo esquema que mencionó Salim, que pueden tener desde malaria, pueden tener hantavirus, pueden tener leptospirosis, pueden tener riquecias, algunas de las riquecias, fiebre Q, etcétera, y sabemos que es algo de eso, pero no podemos llegar a un diagnóstico preciso para entender la epidemiología y el modo de transmisión, pero les damos doxiciclina y se mejoran. Es muy satisfactorio, pero es muy incompleto. De esta forma, la medicina del viajero, se me olvida que está aquí también, es una cosa que en lo que yo trabajo, y pues bueno, la medicina del viajero es, aunque toma a veces un aspecto de imperialismo académico, imperialismo de proteger a las poblaciones que viajan, es algo que realmente, yo lo pienso, es la medicina del viajero y la medicina tropical es básicamente lo mismo en muchos aspectos. Y porque como también se habló de la migración y la urbanización, por ejemplo, cuando hablamos ayer de fiebre amarilla en Brasil, es la población, la transmisión por hemagogus del último brote que fue extenso en ciudades donde no, o en estados en Brasil donde no había habido transmisión urbana por hemagogus, es principalmente por el movimiento de la población hacia la jungla, básicamente, no al revés. Y eso pues bueno, determina que haya esa interacción entre los dos aspectos. El manejo sindrómico se refiere entonces básicamente al daño en el cuerpo, el órgano o órganos que se afectan, que puede ser el sistema nervioso central, con manifestaciones de encefalitis, meningitis, puede ser diarrea o manifestaciones gastrointestinales, síndromes articulares, osteoarticulares, síndromes que afecten los ojos, síndromes que afecten al hígado con hepatitis, síndromes con coagulopatía. Y esta tabla en general no es de el enfoque aquí que me quedará en los siguientes 18 minutos será hablar sobre zoonosis virales como me pidió Catherine y Alfonso, y lo cual lo considero de nuevo con una gran responsabilidad. Pero esta tabla yo la pongo aquí porque cuando uno se enfrenta a estos pacientes que llegan con fiebre y han viajado a la jungla, han viajado a la selva o alguna zona, el diagnóstico diferencial puede ser muy amplio y hay que tratar de utilizar algún marco contextual, y a veces los dos marcos que utilizamos es el periodo de incubación y las manifestaciones o el diagnóstico sindrómico. Si es alguien que llega con fiebre más alteraciones del estado mental primarias, así que decir que está confundido, empezó con fiebre, pues bueno, eso indica quizá la posibilidad de encefalitis. Si empieza con el dolor de nuca, de cabeza, con fiebre, con rigidez, con dificultad para mover el cuello, pues uno piensa más en meningitis. A veces esa diferenciación es difícil clínicamente y tenemos que pensar como en encefalitis y meningitis junto. Y de nuevo aquí está, solamente una tabla de referencia para mencionar el diagnóstico sindrómico con el periodo de incubación, ayuda mucho para descartar, por ejemplo, si alguien llega o se presenta con fiebre 3 semanas después de haber regresado de una zona de la selva, digamos, o una zona con dengue, es difícil pensar que pudiera ser dengue. O alguna fiebre hemorrágica, ¿no? Que usualmente los periodos de incubación son de máximo de 2 semanas. De los síndromes virales, de los síndromes clínicos asociados a las zoonosis virales, será un poco, tratar de evitar redundancia con las presentaciones anteriores, pero de nuevo, si los dividimos en aquellos que tienen fiebre, a veces es una fiebre no diferenciada, como leyendo un poco oropuche, fiebre rocío, algunas otras fiebres que ocurren en América Latina, a veces no hay otra alteración más que la fiebre. Lo que cuenta ahí obviamente es la historia de viaje o la historia de exposición. Fiebre y síntomas neurológicos que pueden ser encefalitis, meningitis u otras que hablaremos a continuación,
fiebre y rash, ¿no? Que puede ser ahí el diagnóstico diferencial es muy amplio, con otras que no son necesariamente zoonosis virales, pero que son importantes de considerar, fiebre y manifestaciones osteoarticulares, fiebre y hepatitis, fiebre y conjuntivitis. Y estos son algunos, digamos, combinaciones de síndromes que, de nuevo, el síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se presentan que puede tener diferente etiología, pero que desde el punto de vista clínico es como un punto de partida para llegar a un diagnóstico etiológico. De las manifestaciones neurológicas, los virus, los arbovirus son un grupo muy importante que aquí se mencionan, obviamente quizá falten algunos y que se mencionen aquí, pero esa es de una revisión reciente que hizo el grupo de neuroinfecciones de la universidad en donde colaboraba yo hasta hace poco, pero el punto aquí es que es importante obviamente el contexto geográfico, la historia de viaje, la historia de exposición. Si uno de los aspectos que vemos ahora actualmente, y no sé si los que hacen medicina del viajero han visto, es que muchos viajeros internacionales están yendo a lugares que son completamente riesgosos en muchos aspectos. Por ejemplo, hace poco me tocó ver a tres pacientes, tres viajeros, tres muchachas jóvenes como de 19, 20 años, que se van a subir a un tren, que es un tren que ya no es ni siquiera un tren de transporte, pero es en Mauritania, en África, en el desierto del Sahara, en un tren arriba con el carbón, viene de una mina de carbón, recorrer 2.000 kilómetros en el desierto para llegar a la ciudad capital. Y si me preguntan por qué, pues es su aventura, pero el punto es que así hay cosas que hay que entender y tratar de adaptarnos para como pensar en qué posibles exposiciones pudieran tener. De esta forma, si continuamos con los síndromes neurológicos, aquí quizá los más relevantes para nosotros, pero aquí chikungunya con manifestaciones encefalitis, mielopatías, encefalomielitis desmielinizante, que de nuevo ese es un síndrome post-infeccioso. Usualmente se tarda, la persona tiene la infección y se presenta en una segunda fase con manifestaciones de desmielinización, neuritis óptica, etc. Y otro síndrome que también es importante mencionar aquí, sobre todo que quizá ustedes han visto también con COVID-19, ya que es una zoonosis, como se habló la doctora Catherine, ha sido el síndrome de Bickerstaff, ¿no? Que a veces se ve con otros virus, Bickerstaff como síndrome antigangliósido junto con Guillain-Barré, que básicamente los pacientes tienen disautonomía. Y esa disautonomía a veces puede ser tan severa que los pacientes requieren de un manejo en ventilador, por prolongado, etcétera, pero que se asocia, de nuevo, es una afectación sobre todo de las raíces posteriores, pero de la parte del sistema simpático y parasimpático en la columna dorsal. Zika, pues bueno, ya se habló ayer, Jaime habló extensivamente sobre las manifestaciones neurológicas del Zika. El dengue también se puede manifestar con manifestaciones neurológicas. Ayer el doctor Castellanos mencionó esto. El síndrome del oeste, la enfermedad neuroinvasiva por el virus del oeste del Nilo es algo que yo he tenido alguna experiencia, sobre todo primeramente en el 2012 fue un brote gigantesco en el que tuvimos muchos pacientes que tuvimos que manejar tanto con la parálisis flácida como poliomielitis, como la encefalomielitis. Muchos de ellos desarrollan tanto neurona motora superior como neurona motora inferior. Y ellos, bueno, cuando afecta una mortalidad muy elevada. Una característica interesante que iba a mencionar es que en noviembre tuvimos un brote de aproximadamente 28 casos y por suerte yo estaba en el servicio clínico 3 semanas, suerte para mí, pues para ver, y digo no por los pacientes, pero lo interesante es que una de las características de este grupo fue que todos los pacientes que tuvieron manifestaciones neuroinvasivas con encefalitis principalmente eran pacientes que tomaban, ahora les dan rituximab hasta para las hemorroides, y entonces la mayoría de los pacientes tenían alguna enfermedad, no necesariamente SIDA o trasplante, sino eran pacientes con la utilización de agentes biológicos como el rituximab o otros agentes biológicos que pueden ser muy efectivos, pero que definitivamente ocasionan muchísimo
inmunosupresión, a veces puede ser hipogamaglobulinemia, que puede afectar la entrada más fácil de los virus o la persistencia de los virus en el sistema nervioso central. Y la encefalitis japonesa de este grupo. Esos pacientes, los que sobreviven, afortunadamente los programas de vacunación contra encefalitis japonesa en países donde es predominantemente endémica, hay una alta utilización de la vacuna, pero en anterioridad es muy parecido a la encefalitis de San Luis, en que tiene una mortalidad elevada en personas de mayor edad y también produce parkinsonismo, frecuentemente similar a la encefalitis de San Luis. En cuanto a otros zoonosis virales, el herpes B, el virus, es una infección zoonótica por exposición a primates no humanos, a los macacos, a rhesus. Usualmente digamos, la experiencia con esto ha sido personas que han sido mordidos por micos, y cuando yo estaba como fellow en el 98, 99, tuvimos bueno, yo no la vi, una paciente, uno de mis compañeros la tuvo, que en el Yerkes, en el Centro de Primates, de Investigación de Primates, una de las veterinarias, el macaco le aventó heces fecales o orina, no me acuerdo, y desarrolló una conjuntivitis y posterior a eso una encefalitis y murió. Estos pacientes, cuando vemos unos de estos pacientes, las tres cosas que recomendamos, obviamente, pues obviamente, como decía Julián, es el lavado, etcétera, la utilización de antiviral de valciclovir a dosis elevada, por lo menos por 2 semanas. Hay lugares donde uno puede mandar laboratorios de referencia que no cuestan, inclusive de otros países, a la Universidad de Georgia, por ejemplo, ¿qué más iba a decir esto? Y tétanos también, y vacunación antirrábica también. Afortunadamente no es muy frecuente, pero cuando ocurre, yo encontré 56 casos de infección por herpes B en técnicos, sobre todo en veterinarios. El virus de la meningitis, de la coriomeningitis linfocítica, ya habló también Salim, pero me gustaría nada más mencionar 2 cosas. Un aspecto que sí se ve, por ejemplo, en las grandes ciudades en Estados Unidos, como un ejemplo, es pensar en esta infección en pacientes que se presentan sobre todo en el invierno, porque hay un incremento en las personas que no tienen hogar, que viven en las calles en Estados Unidos, muy importante en los últimos años, por una epidemia de desamparo, y hay buena literatura al respecto. Mucha gente duerme en las calles y tiene exposición a roedores, y a través de estos roedores hemos visto algunos casos en las ciudades grandes, o sea que no nada más es en algunos lugares quizás semirurales. Y lo interesante de esto, el único marcador que definitivamente no es patognomónico, pero que puede ayudar, es que estos pacientes tienen, como cualquier infección viral, un marcador no como cualquiera. Por ejemplo, la encefalitis equina, del este puede tener polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo, pero eso tiene una elevación mucho más de 500 células de predominio 100% de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo, muy parecido a lo que ocurre en las personas con paperas que desarrollan meningitis aséptica. No aséptica, pero meningitis viral, por el virus de las paperas. Y es una enfermedad bifásica. Otros zoonosis que se han descrito previamente en el sureste asiático, en Bangladesh, en Australia, ha sido esta familia de virus, el Nipah y el Hendra, asociados como ya habló también Salim, a los murciélagos. Y las personas que se contaminan usualmente es por la fruta, que queda medio mordida por el murciélago, o a veces porque toman un jugo de palma en algunos lugares. Y a mí me tocó ver una vez, quizá lo han visto en YouTube, un murciélago que está haciendo pipí así en el jugo de palma, y luego las personas no saben y lo toman, pero pusieron unas cámaras para verificar eso. Algunos aspectos clínicos que ya mencioné fue, pues bueno, el pensar en la hipogamaglobulinemia, no necesariamente la clásica inmunodeficiencia primaria, sino como secundaria, como medicamentos, y manifestaciones atípicas del sistema nervioso central. Eso lo digo de nuevo porque es muy, muy relevante en la actualidad. La exposición a otros animales y la historia de viaje creo que pueden ayudar mucho a saber
al respecto. Y exposición a roedores, como ya habló también Julián y Salim, al virus de la coriomeningitis linfocítica, a la fiebre de Lassa y a otras infecciones como hantavirus. Aquí ya hablamos de todo esto. Un comentario también. Una paciente en noviembre que tuvo fiebre del oeste del Nilo, ella, sé que no es, pero bueno, un comentario, no era rabia, pero consideramos la posibilidad de rabia porque ella hacía muchas actividades afuera de su casa y vivía en las montañas. Y ella llegó con una encefalitis. El punto es que ella fue el primer caso que vimos, pero el caso de ella fue interesante porque ella tuvo predominio de afectación al lóbulo temporal del sistema límbico, y una de las cosas es que una vez intentó morder, y bueno, nada más quería mencionar eso porque no es necesariamente sino la afectación del sistema límbico por cualquiera de esas infecciones puede también ocasionar algunos síntomas parecidos a los de la rabia. Y aquí vemos otras encefalitis que son importantes, y ya que quedan 5 minutos, se me fue el tiempo de nuevo, que son importantes. Pensar que si alguien tiene parkinsonismo pudiera guiarnos en cuanto a una u otra etiología, pero lo importante aquí también es el utilizar la ventaja para el lugar en donde yo trabajo es que podemos enviar el líquido cefalorraquídeo a una hora que está en Fort Collins. Yo estoy en Denver, y ahí está el CDC y nos ayudan con el panel arboviral, que es usualmente lo que vemos en estos casos, pero el tener un marco de referencia que dependiendo de donde esté uno, saber para dónde mandar las muestras para identificar la causa. La otra cosa que es importante mencionar es que algunos de estos virus, sobre todo los herpes virus que no están aquí, también pueden inducir encefalitis autoinmune, y a veces hay que pensar eso en un paciente que se mejora y después posteriormente empeora, y enviar los marcadores autoinmunes. Ya hablamos de esto. Manifestaciones respiratorias aquí, básicamente yo quise enfocarme principalmente al sistema nervioso central, pero aquí, como ya se habló también, la experiencia con virus, hantavirus sin nombre, en la localidad en donde yo laboro, vemos casos a veces. Y la característica clínica más importante de estos pacientes es el haber tenido exposición a roedores, como parte de la historia clínica. Usualmente limpiando bodegas o limpiando el garage, encontraron muchos heces de los roedores y mucho polvo. Y esos pacientes usualmente se presentan con dificultad respiratoria. Hemoconcentración es una característica muy importante considerar, y en algunos casos, como el caso que presentó Salim, de la publicación que tuvimos, que le pedimos ayuda a Salim, fue un paciente con proteinuria. Entonces, el hantavirus, en este caso es el síndrome pulmonar o la hantavirus pulmonary syndrome, ¿no? Pero también vemos algunos que pueden tener manifestaciones renales, y empieza a ver ahí cuando empezamos a hablar de otras manifestaciones. No hemos visto la parte hemorrágica debido a que las especies no son diferentes, como la de Corea, etcétera. Los hantavirus, bueno, ya se habló esto. Las artralgias y el reumatismo, pues bueno, aquí cabe la pena mencionar que ustedes saben más de esto definitivamente, pero los importantes que se mencionan aquí: Mayaro, chikungunya, en el caso de Oropuche, que no es alfavirus, es bunyavirus, creo, pero también produce manifestaciones articulares, sobre todo con un reumatismo, artralgias muy severas, en el que el Simbis, que se transmite también por vector, es muy difícil de diagnosticar, o no muy difícil de diagnosticar, es muy importante, la dispersión geográfica es muy importante a nivel mundial. Hepatitis, pues bueno, aquí solamente recordarles fiebre amarilla, cualquiera de los otros virus, dengue, ocasionan a veces falla hepática aguda, pero también recordarles hepatitis E. Hepatitis E, esta es fiebre amarilla, pero es que hay 4 genotipos, y los genotipos 3 y 4 se asocian a puercos, chanchos, y la exposición es interesante porque hemos visto casos también en el que si no pensamos en esto, no llegamos a un diagnóstico cuando hay pacientes que tienen falla hepática aguda a veces. En fiebre y coagulopatía, pues bueno, aquí es un poco ya repetitivo, pero fiebre amarilla, dengue, la fiebre de Lassa, el virus de meningitis también puede ocasionarlo, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que ocurre sobre todo en la parte donde ahora donde se han peleado ahí los rusos y
en la península de Crimea, pero ha habido transmisión también en algunos países de África, como en Congo o en Sudán. Fiebre y rash, pues bueno, aquí solamente recordarles el dengue, Zika, el virus del oeste del Nilo, a veces vemos ese rash muy parecido al del dengue en personas inmunocompetentes y que se van a mejorar. Ellos usualmente no tienen una manifestación neuroinvasiva. En pacientes con rash vesicular, monkeypox, camelpox, todo, personas que se han subido a un camello, personas que tienen primates no humanos como mascotas, o ocupacional, ¿no? Personas veterinarios. Y púrpura fulminans en pacientes con fiebres hemorrágicas virales, que pueden ser diferentes grupos. El ORF es una infección viral asociada usualmente a sacrificios de chivos o de borregos, y puede imitar y pensar en este caso, a veces no tienen mucho dolor, pensar en este virus cuando pensamos en anthrax o pensamos a veces en infecciones virales como herpes, ¿no? Simple en la mano. Y del ojo, finalmente, es la última laminilla, es el pensar en como sindrómico conjuntivitis. Aquí está una lista, etcétera. Creo que es importante pensar, por ejemplo, si alguien tiene retinitis o si tiene uveitis, el considerar algunas posibilidades diagnósticas desde un punto de vista sindrómico. Y el punto aquí es, bueno, el utilizar la parte clínica, pero la historia de viaje, la historia de exposición sigue siendo obviamente muy importante, y la utilización de paneles para un diagnóstico sindrómico puede ser muy útil en aquellos casos en los que no encontramos una etiología específica. A veces hay que hacer biopsias hepáticas, pero por la coagulopatía se hacen por forma transyugular para diagnosticar y hacer estudios de PCR o de ribosoma 16S para encontrar la etiología específica. Aprecio mucho la oportunidad y de nuevo gracias a todos.